¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica en el inicio de otra semana, día lunes 27, en vivo, por supuesto, 8 de la mañana con un minuto. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de esta mañana. Les contamos de los temas más importantes del día. Tendremos como cada lunes nuestro bloque Minería 360 aquí en CNN Chile Radio. Bueno, vamos a estar revisando de inmediato los temas más importantes, partiendo por los indicadores de esta jornada y los números para partir esta semana, que recordemos es corta, por lo tanto será bien intensa porque habrá muchos temas que revisar durante los próximos días, partiendo por lo que va a ocurrir con el Banco Central. Esta semana tenemos reunión de política monetaria. Hay decisiones también de política monetaria en Estados Unidos, en Europa, además de otras noticias de corte político. Pero partamos con los datos chilenos. El IPSA tuvo una subida de 0,38% al cierre de la semana anterior, el día viernes, ratificando la tendencia más bien alcista y se podría extender, dicen los analistas, durante estas jornadas también por una serie de noticias que están llegando a nivel internacional y algunos datos específicos, entre ellos lo que resuelva el Banco Central durante esta semana en la reunión de política monetaria. 0,38% de alza el viernes, cerró entonces en 9.184 puntos el índice selectivo de acciones. Por otro lado, el precio del dólar tendiendo a la baja, cerró 941 el viernes pasado y la UF para hoy tiene un valor de 39.577 pesos. Son los tres datos locales con los que comenzamos esta edición de Agenda Económica. Vamos a nivel internacional ahora, echamos un vistazo a tres datos de referencia, partiendo por lo que ocurre con Wall Street, donde el Standard & Poor's siguió subiendo 0,79% el cierre del viernes para el indicador en la bolsa de Nueva York, y eso va ratificando también una tendencia al alza que ha mostrado en las últimas semanas. Desde mediados de octubre hacia el cierre del mes se ha registrado esta tendencia con una racha al alza, llevándolo a niveles históricos nuevamente el indicador de acciones. Por otro lado, en Europa a esta hora, en general, hay una tendencia más bien favorable. En España, por ejemplo, se está alcanzando un máximo histórico no visto en 18 años para el indicador de acciones madrileño, mientras que en Asia repuntes fuertes en la bolsa de Japón, 2,4%, en China 1,19%, entre los datos más interesantes de esta mañana. Todo a la espera de reuniones relevantes, ya le vamos a comentar de eso, entre Xi Jinping y Donald Trump, que podrían concretarse esta semana. El precio del cobre en este contexto está cotizando a esta hora a la baja, $5,14, y el petróleo también tendiendo a la baja, $60 por barril para el commodity. Así los datos con los que comenzamos esta mañana entonces en Agenda Económica. Nos vamos a las portadas de los medios a nivel internacional y nacional. Partamos con lo que está ocurriendo hasta ahora en Argentina. Es la noticia política del momento acá en la región, en Latinoamérica, a nivel global, eso sí. Esto tiene repercusiones bien interesantes. Está en la portada de los principales medios a nivel mundial el triunfo que obtuvo Javier Milei y su fuerza política, La Libertad Avanza, en los mercados a nivel internacional ya recogen esta noticia. Y en Argentina se está generando una euforia en los mercados ya en la previa de lo que va a ocurrir en la sesión cuando abran las bolsas ya y los mercados formalmente. Vamos a ver la portada del diario Ámbito Financiero, que destaca precisamente eso, cómo reacciona el precio del dólar, las acciones, los bonos, el riesgo país, distintas formas de tomarle el termómetro a la economía argentina, y todo eso en un escenario mucho más favorable desde el punto de vista político tras este triunfo que obtuvo La Libertad Avanza en la fuerza que lidera Javier Milei, la fuerza oficialista, y que le permitirá entonces respaldar por ahora su proyecto en el Congreso también. Más de 40 puntos obtuvo a nivel nacional, fortaleció sus fuerzas en el Congreso a partir del 10 de diciembre, y las acciones argentinas, por ejemplo, en Wall Street, esto lo destaca Ámbito Financiero, se dispararon hasta el 36%. El dólar cripto, que es otro indicador que marca tendencia de lo que puede pasar con el tipo de cambio, está bajando 7% respecto al cierre que había tenido este fin de semana. O sea, el mercado ya anticipa un buen resultado entonces y un efecto positivo a nivel financiero. Este respaldo masivo en las urnas le permite entonces también obtener fuerza política para avanzar en las reformas económicas
que está empujando Javier Milei, reformas tributarias, de pensiones, etcétera. Si bien no logra una mayoría para gobernar solo, tendrá que negociar, le da un piso muy relevante y ya vamos a estar analizando las consecuencias que eso tiene y qué es lo que han dicho los analistas en las horas siguientes. Pero por ahora al menos lo que vemos es que los bonos están bajando a nivel internacional, los bonos argentinos, y por otro lado también entonces vemos que las acciones en el premercado en Wall Street están subiendo de manera fuerte, con hasta un 36% de subida para los ADR que están vinculados al mercado argentino. Así están celebrando entonces los inversionistas el triunfo obtenido por Javier Milei y el respaldo además que Estados Unidos le va a dar al gobierno trasandino. Vamos a comentar eso en unos minutos. Sigamos con la revisión de las portadas. Nos vamos ahora al Diario Financiero, diario local, para destacar su portada del día de hoy, que tiene como titular principal precisamente el triunfo de Javier Milei en las legislativas. Arrasa, dice el DF, le asesta un duro golpe al peronismo y el mercado celebra, así lo interpreta entonces el Diario Financiero, el triunfo que obtuvo Javier Milei en estas elecciones legislativas de medio término. Con este voto de confianza, dice el DF, el presidente de Argentina ratifica el rumbo de su gobierno. Otro de los titulares, un poco más abajo, destacamos también el debate, en la antesala de la elección presidencial acá en Chile, cuando quedan solamente 20 días para la elección. Ayer los candidatos presidenciales se enfrentaron en un debate que estuvo marcado por la ausencia de grandes controversias, por la discusión sobre el recorte fiscal, sobre las cuentas de luz y la reforma previsional como tres temas centrales entre los 8 candidatos que se reunieron en Canal 13 para este debate, uno de los últimos ya en la recta final de la carrera presidencial. Y otro de los titulares también, subsidio a la tasa hipotecaria, eleva las preevaluaciones exitosas. La Florida es la comuna favorita, destaca DF. Y hablando del mercado inmobiliario, 8:08, nos vamos a la portada del diario Pulso, que destaca precisamente en su titular principal el buen momento que está atravesando el sector inmobiliario después de largo tiempo estancado. Fíjense que la venta de viviendas nuevas en la región metropolitana alcanza su mayor nivel en 4 años. Y se explica fundamentalmente por el subsidio a la tasa hipotecaria. Este instrumento ha dado buenos resultados, ha generado entonces más movilidad, sobre todo para liberar las viviendas nuevas que están en stock, que están disponibles en el mercado y que no estaban siendo vendidas. Ahora hay movimiento y eso se empieza a notar ya en este tipo de indicadores con un efecto súper relevante. En el tercer trimestre, la compra de viviendas nuevas subió 18%, así lo destaca Diario Pulso en su titular de hoy. Mientras que específicamente las viviendas de menos de 4.000 UF subieron 22%. Así entonces están las cosas con el sector inmobiliario, lo destaca Pulso en su portada. Y un último titular para revisar también en la edición de hoy de Diario Pulso. Bajamos un poco para destacar que el catastro del gremio muestra que la inversión del sector comercio completa 1 año y medio estancada. Mientras la construcción pareciera vivir un momento de repunte, el sector del comercio entonces se estanca, lo que destacan indicadores locales. Lo último, destacamos también más abajo que FONASA suma más prestadores a su nueva modalidad, pero no se incorporan clínicas clave. Lo destaca así Diario Pulso en su titular de hoy. Son las portadas que revisamos hasta ahora, 8:09. Bueno, profundicemos en lo que ha ocurrido en Argentina, este triunfo que ha obtenido Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, fue un batatazo desde el punto de vista electoral y un enorme respaldo para el proyecto que está encabezando el presidente libertario al otro lado de la cordillera. Un triunfo importante con más del 40% que le permite entonces a Javier Milei ir obteniendo también fuerza parlamentaria para construir y seguir construyendo su proyecto bien transformador, con cambios de fondo, sobre todo desde el punto de vista económico. Un respaldo enorme que fue sorpresivo. Distintas encuestas mostraban que podía tener un 35, 36%, pero estuvo muy por sobre eso el partido de Javier Milei, y de esa manera entonces se obtiene un triunfo no solo en el interior, sino también en algunas zonas claves como la provincia de Buenos Aires. Hace poco se había desarrollado otra elección, recordemos que Argentina es un estado federal, del Congreso de la provincia de Buenos Aires, y eso había significado un triunfo para el peronismo en el mes de septiembre, y el escenario parecía entonces adelantar una cuesta arriba para Milei en esta elección de medio término. Sin embargo, no fue así, obtuvo el triunfo que le permite entonces
asentarse políticamente en el Congreso. De todas maneras tendrá que negociar en la Cámara, pero por lo menos se transforma en un respaldo bien relevante desde la ciudadanía para el proyecto que está llevando adelante Milei, que ha tenido costos importantes desde el punto de vista social, pero que le ha permitido de todas maneras obtener respaldo ciudadano con muchísima ventaja por sobre el peronismo. La Libertad Avanza entonces consigue una amplia victoria que distintos analistas califican como épica, dicen que es una hazaña desde el punto de vista político y le permite entonces tener el respaldo suficiente para impulsar reformas que tienen carpeta, la reforma previsional, la reforma impositiva, una reforma laboral también, y descomprime la situación financiera. Recordemos que el peso argentino se estaba devaluando bien rápido, estaba llegando a techos de la banda cambiaria que existe en Argentina, y eso había significado una presión importante. El gobierno argentino ha tenido que recurrir a socios importantes, el más relevante de ellos Donald Trump y su gobierno, que están dispuestos a respaldar con dinero en efectivo el proyecto político de Javier Milei y las transformaciones, sobre todo. Desde el punto de vista simbólico era muy relevante lo que ocurriera en esta elección, así lo entendió Donald Trump, apostó por Milei y le fue bien con esa apuesta. De hecho, Scott Bessent, el secretario de Comercio norteamericano, celebraba ayer la victoria. Decía: esperamos que continúen con este triunfo los pasos de una mayor libertad económica, decía el secretario del Tesoro, quien felicitaba al presidente argentino, a Javier Milei, y aseguraba que la relación entre ambas naciones nunca había estado tan fuerte. Estados Unidos ha mostrado disposición a aportar cerca de 20.000 millones de dólares para afirmar las finanzas argentinas, para fortalecer el peso argentino, y ha generado también puentes con el sector privado para que lleguen más recursos a la economía trasandina. De esta forma, entonces, pareciera que Javier Milei entra en la segunda parte de su gobierno con una ventaja política bien relevante que probablemente le dará piso para profundizar los cambios que está generando, sobre todo desde el punto de vista del rol del Estado y del rol de los privados, con un trabajo fuerte en contener la inflación, con un trabajo fuerte también por disminuir el gasto público. Ahí están los focos de Javier Milei y acá tiene un espaldarazo bien relevante de parte de la ciudadanía. Se le dan más posibilidades a su proyecto definitivamente tras el triunfo que ha obtenido este fin de semana Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina. Bueno, nos vamos a otra noticia a nivel internacional, porque esta semana los ojos están puestos en el encuentro que podría concretarse entre Donald Trump y Xi Jinping. Los líderes de Estados Unidos y de China podrían reunirse entonces en Corea del Sur en el contexto de la cumbre de la APEC, que marcaría un punto muy relevante en las conversaciones que están llevando adelante los dos gigantes de la economía a nivel mundial. ¿Por qué es tan relevante este inminente encuentro? Bueno, porque podría zanjar definitivamente, o acercar posiciones al menos para zanjar definitivamente las diferencias comerciales que han mostrado ambos países. Recordemos que Donald Trump ha advertido de la posibilidad de establecer hasta un 100% de aranceles a los productos chinos si es que no cambian una serie de políticas que tienen que ver fundamentalmente con asuntos estratégicos del comercio. Entre otras cosas, por ejemplo, la disposición que China tenga hacia las tierras raras aparece como un asunto bien relevante. No el único, pero uno muy importante también, entre otros. Por eso, si es que se logran reunir ambos líderes, habrá una señal bien clara de acercamiento, y el mercado está mirando muy de cerca lo que allí pueda ocurrir. Y aquí la pelea entre Estados Unidos y China está generando repercusiones para toda la economía global. Se entiende que cualquier disputa que se vaya agudizando entre ambas partes puede generar daños aún más relevantes entonces para la economía mundial, mayor desaceleración. Lo conveniente para el mundo es que China y Estados Unidos logren de alguna manera acercar posiciones y de esa forma entonces evitar más incertidumbre desde el punto de vista comercial. Y hay expectativas favorables. Equipos negociadores de ambos países se han reunido ya en Kuala Lumpur. Pareciera que van allanando el camino a una conversación. Si es que se concreta la reunión durante esta semana, evidentemente que habrá una buena posibilidad de que las cosas terminen de mejor manera y las negociaciones puedan acercarse a un punto final en esta disputa comercial entre ambos países, que se extiende desde hace largo tiempo, pero que se han agudizado particularmente desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.
Bien, con esta información nos vamos a ir a una pausa, son las 8:16. Nos vamos al corte y ya volvemos, seguimos con más aquí en Agenda Económica. Minería 360 en Agenda Económica. Estamos de vuelta y comenzamos nuestro bloque Minería 360. Cada mañana aquí en CNN Chile vamos revisando los lunes los temas más importantes de la industria a nivel local y a nivel internacional. Y vamos a partir de inmediato con la revisión de los temas de esta mañana, contándoles sobre los resultados que ha mostrado la empresa BHP, con importante presencia en nuestro país y que ha entregado resultados también de sus operaciones con alza de producción de cobre durante el último semestre. La operación alcanzó más de 328.000 toneladas, impulsada por un rendimiento récord en la concentradora, pese a que ha habido algunos inconvenientes como baja en la ley de alimentación, es lo que ha informado la compañía. La semana pasada BHP informaba sus resultados correspondientes a este trimestre que finalizaba el 30 de septiembre de 2025 y el aumento de producción de cobre de 4%, impulsado por el récord en la concentradora de Escondida, el principal yacimiento de cobre a nivel mundial. Lo que destacaban desde la compañía es que ha habido un buen comienzo de año, un desempeño operacional disciplinado, dijeron, y la ejecución del mantenimiento programado con algunos hitos claves, entre ellos la aprobación ambiental para la expansión del proyecto Laguna Seca en Escondida. La producción de esta manera entonces crece en total 4%, pero en particular creció en un 8% en el yacimiento de Escondida, y dado el peso que tiene, evidentemente que genera un arrastre para el resto de las operaciones bien relevantes y compensa las caídas que se produjeron, por ejemplo, en Pampa Norte, en el yacimiento o la operación de Spence, que disminuyó un 7%, pero tal como estaba previsto, no hubo grandes sorpresas, de acuerdo a lo informado por la empresa australiana. Y hablando de resultados, precisamente, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que pasó con la canadiense Teck, que también entregó un reporte de sus resultados operacionales, y las ganancias superan las estimaciones fundamentalmente por un alza de los metales, con, eso sí, una producción limitada a nivel local. Estos son resultados globales que reportó la empresa canadiense. La operación de cobre en particular acá en Chile bajó. La minera informó que sus ganancias por operaciones continuas atribuibles a los accionistas ascendieron a $281 millones canadienses al tercer trimestre del año pasado, con un repunte respecto a las pérdidas que había registrado en el mismo periodo del año anterior. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, recordemos que a nivel local Teck tiene la producción de cobre en Quebrada Blanca como uno de sus hitos más relevantes. Durante el tercer trimestre de 2025, eso sí, la producción cayó en comparación al año anterior, llegó a 39.600 toneladas, de acuerdo a lo informado por la compañía minera con base en Canadá. Y dejamos de lado por un rato la entrega de estos resultados para hablar de otro tema, con el ingreso, las novedades que hubo en materia minera la semana pasada, con el ingreso de parte del Ministerio a Contraloría del decreto que habilita el proyecto de litio de Quillagua Este. Es un paso relevante también en el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio. Ingresó ya a Contraloría este documento que permite un nuevo CEOL con un consorcio privado para desarrollar el proyecto de litio ubicado en la región de Antofagasta, fortaleciendo, han dicho desde el Ministerio, el desarrollo de la estrategia que encabezan. Recordemos que este contrato será celebrado con el consorcio que integran una serie de inversionistas y marca un nuevo paso en la implementación de proyectos público-privados en la explotación del litio. Los CEOLes son el instrumento que permite el ingreso precisamente de estos actores. Son las condiciones que se generan en el contrato especial de operación del litio las que más importan, porque establecen el rayado de cancha para poder desarrollar estos proyectos nuevos. Y se suma a dos iniciativas en la misma zona. En septiembre ya se había ingresado otro contrato con el proyecto Quillagua Norte, liderado por la empresa Yamara Group, y también el de Quillagua Sur, cuyo contratista será definido por una licitación pública nacional e internacional. De esa forma, entonces, el Valle de Quillagua se perfila ya como un nuevo polo de desarrollo para la industria del litio en nuestro país.
Bueno, y hablando precisamente del litio, vamos a conversar a esta hora de la mañana con la visión que tienen sobre el desarrollo de esta industria en nuestro país desde la Cámara Internacional de Litio y Energías, SIL Lithium. El director de Desarrollo Estratégico de la Cámara, Sebastián Quiñones, está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Sebastián? Buenos días. Todo muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias, Sebastián, también. Gracias por acompañarnos. Sebastián, para comenzar la conversación, ¿cómo ven ustedes el escenario de desarrollo de la industria del litio a nivel local en un contexto global donde la demanda se prevé también bien fuerte para los próximos años? ¿Qué contexto están viendo ustedes desde la Cámara? Bueno, lo que tú señalas es cierto. Después de un tiempo de corrección de los precios, cuando tuvimos esta sobredemanda que llevó a más de $80.000 la tonelada, hemos tenido una contracción bastante fuerte, lo que ha ido depurando la cantidad de oferentes y ha llevado a una competencia, yo diría más bien sana, en el sentido que las distintas compañías y los distintos grupos que están detrás han debido hacerse más eficientes, más sostenibles y también competir por quién tiene acceso a este recurso tan vital. Ajá. Vemos que viene muy bien, digamos. Sí, claro que sí. ¿Cómo ven los tiempos, Sebastián, de ingreso de nuevos actores, de desarrollo de nuevos proyectos, considerando precisamente las ventanas de precio que se han abierto para el litio a nivel internacional? O sea, la verdad que decir nuevos proyectos en minería siempre es una cosa de mediano aliento. Sí. ¿Ya? Ahora, en el litio, cuando nosotros estamos tratando en minerales que vienen en otros sistemas, nosotros cuando hablamos del triángulo del litio, normalmente estamos hablando de litio en salmueras. Eso posibilita que a través de la incorporación de nuevas tecnologías, como la tecnología de extracción directa, los proyectos puedan ser mucho más rápidos. Lo que no obsta o no quiere decir a que se tengan que seguir todos los procesos y los protocolos justamente vinculados al respeto medioambiental y a la relación comunitaria. Claro. Eso significaría que nosotros podríamos ingresar, yo te diría, en unos 3 a 5 años con nuevos proyectos. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los plazos que toma en definitiva el desarrollo de nuevas iniciativas? Por supuesto que depende de las características de cada uno, pero en general. Yo te diría eso, o sea, que normalmente en cualquier proyecto minero siempre estamos hablando de 10 a 20 años. Esto yo te diría que en un plazo razonable para incorporación de nuevos proyectos sería dentro de los 5 años, entre 3 y 5 años. De acuerdo. Y en ese sentido, ¿ustedes dirían que Chile está atrasado o no para aprovechar esta ventana de precio? Te lo pregunto porque es un tema que a nivel político también se ha discutido mucho. O sea, la verdad que a nivel político y a nivel de opinión pública se señala mucho, pero yo te diría que seguimos siendo líderes, no estamos atrasados, lo que sí es importante mantener el rumbo y acelerar. Porque en el fondo seguimos siendo líderes y si mantenemos esta tendencia, incorporamos nuevas tecnologías, mantenemos el respeto con las comunidades y también hacemos, digamos, uso de la innovación y todo el capital técnico que tenemos en la región, de todas maneras vamos a seguir siendo líderes. Sebastián, profundicemos en esto y en las condiciones que sustentan el desarrollo a mediano, largo plazo del litio, del desarrollo del litio. Ustedes la semana pasada entregaron antecedentes bien interesantes de la visión que tienen. ¿Qué factores son los que van a sostener la demanda de litio para las próximas décadas? Bueno, o sea, hoy estamos encontrando un crecimiento exponencial, probablemente el mayor en la demanda de cualquier commodity. De aquí al 2040 esperamos un crecimiento cercano al 400%, hoy de aquí al 2030 un 30% anual, lo que efectivamente señala que debemos producir más, pero no tan solo producir más, debemos producir mejor. En este llamado del mundo hacia las energías limpias y hacia la transición energética y tecnológica, Chile debe cumplir el rol de producir más, pero de manera consciente. Y ahí es donde nosotros no solo debemos exportar litio, sino que también debemos exportar know-how y conocimiento en general, de cómo relacionarnos con las comunidades, de cómo respetar a nuestros trabajadores, de cómo incluir energías renovables no convencionales en los procesos mineros. También, sobre todo, cómo ir disminuyendo el consumo hídrico en nuestras faenas mineras e ir incorporando mujeres al trabajo minero en general, porque
todos estos elementos han hecho que Chile no tan solo sea un líder mundial, sino que sea un ejemplo en buenas prácticas. Y entendiendo que en el denominado triángulo del litio se concentra cerca del 60% de los recursos mundiales, cuando hablamos del triángulo del litio hablamos de los yacimientos que hay en Bolivia, en Chile y en Argentina. ¿Qué posibilidades crees tú que hay de aprovechar sinergias o el desarrollo más bien regional de la industria? Bueno, y esto es muy relevante porque no tan solo hablamos de recursos, hablamos de reservas. En el resto del mundo siguen apareciendo y ojalá sigan apareciendo porque es necesario nuevos recursos. Sí. Y eso estamos hablando en términos geológicos. Pero cuando nosotros hablamos de reservas, hablamos también de recursos que son viables o susceptibles de ser extraídos, ¿ya? Efectivamente, cuando nosotros vemos todos estos anuncios en China, en Alemania, en Afganistán, en India y en una serie de otros lugares de yacimientos de roca, o en el Congo, Zambia u otros lugares, también tenemos que entender que esos son recursos muy difíciles de extraer. Entonces, cuando nosotros tenemos este recurso natural único proveniente de los salares de las cuencas de nuestros desiertos, nosotros también debemos asumir este liderazgo y desde Chile, si asumimos nuestra posición, nuestra experiencia minera, más de 40 años en producción de litio, podemos ayudar a coordinar una nueva visión para que este elemento crítico y estratégico, desde las comunidades, desde los gobiernos, desde la academia y desde los distintos actores, podamos brindar un litio y recursos más sostenibles, trazables y también donde su origen sea verificable. Sí. y nos permita a todos estar orgullosos de lo que nosotros hacemos. Hoy, lamentablemente, por ejemplo, en ciertos elementos que usamos a diario, no tenemos certeza de dónde vienen y eso significa que perfectamente nosotros en el día a día podemos estar incentivando cadenas de abuso o cadenas de, digamos, de perpetuación de problemáticas globales a través de la minería. Claro que sí, y por eso la trazabilidad es tan relevante y el ingreso de nuevos actores en el mercado local sin duda que va a fortalecer la industria, ¿no? Y va a mantener esos estándares en alto para un país como el nuestro, que es líder y referente a nivel internacional en el sector del litio. Sebastián Quiñones, director de Desarrollo Estratégico de la Cámara Internacional del Litio y Energías de Sinlithium, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Minería 360. Gracias por el contacto, Sebastián, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. 8:29. Así estamos cerrando nuestro bloque Minería 360 de esta mañana. Luego cerramos Agenda Económica. Minería 360 en Agenda Económica. Bien, de esta forma cerramos Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Sigue la transmisión multiplataforma de CNN Chile. Comenzamos CNN Chile Radio en unos minutos. Que tengan buen día.